Continuamos en Diálogo Abierto aquí en Grupo Fórmula esta noche de sábado, obviamente analizando la visita del presidente López Obrador a Estados Unidos. Comentábamos ya acerca de la parte anecdótica, lo que esto significó en términos mediáticos y políticos, pero me queda claro que toda acción corresponde a una reacción. Esto va a tener costos. Ya decía Pepe Centeno, si la elección fuera mañana, Donald Trump no se reelegiría. Biden y su partido ya acusó recibo de esta visita. Hay que recordar que el premier canadiense Trudeau no quiso ir, creo que en una actitud más prudente. Seguramente el presidente López Obrador midió con su equipo pros y contras de ir o no ir. Al final de cuentas todo salió relativamente bien. Puedo compartir el entusiasmo de Pepe y de Carlos en ese sentido, pero sin echar campanas al vuelo. Ahora, hay que pensar, y es lo que les pregunto a partir de este momento, ¿cuáles son los costos que esto puede representar para México en función de que pues todo parece indicar, y empiezo precisamente con Pepe Centeno por este tema, pues que Donald Trump no se va a reelegir? Bueno, hay que esperar. El sistema norteamericano no es igual al nuestro. Allá lo que se califica o lo que se busca es ganar la mayoría en el colegio electoral y se alimenta con delegados que vienen de los estados. Es decir, aunque se gane un estado por un 1%, el candidato que gane ese estado se lleva todos los delegados al colegio electoral. Revisaba hoy en la mañana cómo estaría idealmente o hipotéticamente compuesto ese colegio electoral y sería 222 contra 125 delegados, o sea, favorable a Biden. Es decir, hoy sería claramente una mayoría demócrata. Pero la situación puede cambiar porque en estos 5 estados, aunque lleva diferencia a Biden, es mucho menor a la que se da en el conjunto de la nación. Ahí son diferencias de 2 o 3 puntos. Técnicamente es posible remontar. Políticamente lo veo complicado desde la perspectiva del gobierno, porque el problema que tiene que enfrentar es económico y las condiciones económicas para Estados Unidos y para todo el mundo por la pandemia son muy complejas. Entonces, creo que será difícil levantar la economía en cualquier país del mundo en los siguientes meses y no va a ser la excepción Estados Unidos, por lo tanto, creo que la tiene difícil el presidente Trump. Y si a eso le agregas todo el problema que hay derivado del homicidio de este señor de color, se me olvidó, Forrester, ¿cómo se llama? No, George Floyd, exactamente, de George Floyd, en donde viene esta suerte de confrontación racial. Creo que todas las minorías van a ir a favor de Biden sin ninguna duda, y eso lo hace todavía más difícil. Por lo tanto, la apuesta del gobierno mexicano de haber ido a hacer campaña, aunque creo que no le sirve para la campaña Trump, no le sirve, porque a menos de que haya un relato de posverdad, ¿no?, en la siguiente semana, pero no le va a servir para alimentar este ánimo antimexicano, y creo que más le sirvió al presidente López Obrador decir, yo domé a Trump, ¿no? Al presidente mexicano, más que al revés. Entonces, en ese sentido, creo que el coletazo de esta visita viene a partir del próximo año. El entusiasta señor de las sobremesas, Carlos Sandoval. Mi estimado Memo, colegas. Mira, yo la verdad pienso que va a haber alguna crisis en dado caso que gane Biden. Coincido contigo, Memo, y con todo el panel. Creo que las cifras no le van a dar a Trump para poder llegar en esta ocasión. Sin embargo, yo creo que estamos viendo que tenemos una cancillería muy, muy interesante, muy ágil, muy hábil. Y yo me imagino que Marcelo Ebrard ya debe estar trabajando en ese acercamiento con la parte de los demócratas, seguramente. Tenemos una gran embajadora, lo que es Bárcenas. Creo que es una gente muy inteligente. O sea, muy buena anfitriona también, ¿no? Muy buena, pues tenía muy buenos whiskies y muy buenos tequilas. Digo, habla bien es lista para los temas sociales, la austeridad. Pero yo creo que esa parte se está trabajando desde ahorita, Memo. Yo creo que de algún momento, si llegara, bueno, si se va a dar, que yo creo que va a pasar, que Biden pueda ganar, pues yo creo que se le haría una invitación, habría todavía algunas medidas para poderla librar. Yo creo que no hay que ser tan de tema de catástrofe, creo que todavía se puede librar. Y bueno, pues el presidente López Obrador se lleva las palmas, la verdad que yo creo que bien, vuelvo a insistir, a mí sí me gustó, sí creo que representó bien al país, obviamente en las visitas que hubo a Lincoln, al monumento a Lincoln, a Benito Juárez, pues siempre hay los grupos que gritan, que salen, que se ve mucho en la prensa, pues que era lo que se esperaba, que salieran los grupos ahí a decirle sus cosas de comunista y todo, normal. Yo la verdad lo veo muy normal, pero también había el famoso grupo de López Obrador apoyando. Entonces,
A mí me dejó un buen sabor de boca, me gustó, bien hecho, y bueno, las consecuencias las veremos y espero que la Cancillería actúe como lo está haciendo. Mis respetos. Pero es que me preocupa que tengamos que festejar algo que de origen se tiene que hacer bien y que es tu trabajo, Arturo. Sí. Es que no es, perdón, es que no es lo acostumbrado en la cuarta transformación, Guillermo. O sea, normalmente las cosas no salen bien. Estoy de acuerdo contigo, pero hoy se está festinando que el presidente fue a Estados Unidos y no se rompió nada. Bueno, es lo primero que ha salido bien, Memo. Es lo primero que ha salido bien. Digo, hay que festejarlo, todo lo demás es un desastre. Esto salió bien. Mira, yo pienso que los costos no serán muy elevados. La visita realmente no ha trascendido tanto y todo depende de cómo la usen en la campaña. Si no hay un uso muy intensivo, que difícilmente se dará, hay que también confiar en que los demócratas tienen otra manera de gobernar muy diferente al caso de Trump, porque Trump es una manera personalísima, ¿no? Es un individuo que el gabinete mismo no cuenta mucho, simplemente es su agenda y su interés y su base. En cambio, los demócratas tienen mucho más forma de gobernar, lo saben hacer mejor, tienen más escuela y seguramente se podrán arreglar los inconvenientes que se presenten. No es lo mismo tener a un presidente caprichoso al que lo molestaste, a tener un presidente institucional que va a actuar como debe de ser. Felipe. Yo diría de los costos, no tanto de la visita en sí misma, in situ, es decir, ya pasó, sino los costos que vienen en el futuro inmediato. Y Arturo apuntaba algo, los populistas siempre guardan las cosas para sacarlas en el mejor momento. El presidente Donald Trump, para hacer efectos de campaña, va a tomar el tema del muro, el tema del narcotráfico, el tema de la migración, y en eso el presidente López Obrador le puede servir como la excusa, aunque no sea cierto, sea una fake news, sea una posverdad, lo que ustedes quieran, lo va a sacar, va a decir, los acuerdos que tuve con el presidente los voy a hacer efectivo si ustedes me reeligen, es decir, va a tener los efectos en la campaña en los Estados Unidos, sobre todo con el tema migratorio, con el tema del muro famoso y el tema del narcotráfico. En el caso mexicano, creo que el gran ganador fue el Marcelo Ebrard, por encima de todos, es decir, se notó la mano diplomática, se notó, y eso va a tener una repercusión dentro de la cuarta T, entre los radicales y los moderados. Sin duda. Y en ese sentido va a haber un reacomodo. Esto tiene que llevar un reacomodo dentro del propio gabinete y dentro de la propia cuarta transformación del régimen político en este momento. No sé qué tanto van a dejar crecer a Marcelo Ebrard, porque si ustedes recuerdan siempre que se lo ubicaba en la Secretaría de Gobernación, pero una Secretaría de Gobernación tan pequeña que ya no tiene mayor peso, ¿dónde lo pondrían? Marcelo Ebrard se le está viendo como el vicepresidente, y ya se le había dicho desde antes, como el gran operador político de esta cuarta transformación. Pues si yo fuera él no me movía de relaciones exteriores, ¿sí? Creo que ahí está transitando correctamente, lo está haciendo bien y no tiene los problemas que tendría en gobernación. Es el supersecretario, o sea, sirve para todo, para atender temas de justicia, temas de política exterior, sirve para todo, es el multichambas, multifuncional Marcelo Ebrard, y creo que se lo ha ganado. Pero hay que ver qué tanto lo dejan crecer dentro del propio régimen de la cuarta transformación. Sí, Felipe, te pregunto algo. ¿Tú crees que los mexicanos radicados en Estados Unidos se sienten representados con la posición que tuvo el gobierno de México en esta visita? Fíjate que no, y te diría que no porque hay una parte dentro de las propias comunidades de los Estados Unidos, las comunidades latinas, lo que tienen es, algunas están pro-americanas, es decir, defienden la parte de su propia identidad nacional norteamericana, y otros migrantes que están ahí, entonces vemos un juego también que la visita de López Obrador le sirve para estas dos posiciones. Yo creo que eso no le sirve. Eso va a tener un efecto en la elección del 21, ¿eh? Sí. Sí, pero es que, a ver, volvemos a lo mismo. Aquí tienes a dos presidentes que están todo el tiempo en campaña, nada más que en el caso de Trump es ahorita. Yo creo que la ayuda que eventualmente le haya podido prestar nuestro presidente al ir no va a ser trascendente. Habrá que ver en la elección del 21, que ya sabremos quién es el nuevo presidente de Estados Unidos, también aquí cómo se interpreta y cómo funciona. Bueno, vamos a un corte, no tardamos nada, volvemos de inmediato aquí a Diálogo Abierto, por supuesto, en Grupo Fórmula.